en el Dios eterno y hace el bien, vive con toda confianza. En la tierra prometida, que tu felicidad esté en el eterno, Él te dará lo que tu corazón desea. Confía en el Dios eterno y hace el bien, vive con toda confianza. En la tierra prometida, que tu felicidad esté en el eterno, Él te dará lo que tu corazón desea. Pon tu vida en manos del Dios eterno, confía en Él y Él te ayudará. Para que tu honestidad sea como luz y que la justicia en tu causa brille como el sol de mediodía. Oh, oh, como el sol de mediodía. Oh, oh, como el sol de mediodía. Dios eterno y hace el bien, vive con toda confianza en la tierra prometida, que tu felicidad esté en el eterno, Él te dará lo que tu corazón desea. Confía en el Dios eterno y hace el bien, vive con toda confianza en la tierra prometida, que tu felicidad esté en el eterno, Él te dará lo que tu corazón desea. Con tu vida en manos del Dios eterno, confía en Él y Él te ayudará. Hará que tu honestidad sea como luz y que la justicia en tu causa brille como el sol del mediodía. Oh, oh, como el sol del mediodía. Oh, oh, como el sol del mediodía. Oh, oh, como el sol del mediodía. Aleluya,
alaben a Dios, habitantes de toda la tierra. Sirvan a Dios con alegría, vengan a Él con regocijo. Reconozcan que Jehová es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Pueblo suyo, suyo somos, y ovejas de su prado. Con gratitud entren por sus puertas, por sus atrios con alabanzas, y su fidelidad por todas las generaciones. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, Señor de misericordia, aleluya, Señor de misericordia, aleluya, Señor de misericordia, aleluya, Señor de misericordia. Fuimos libertados, estamos siempre en el propósito, avanzando en la batalla con gratitud, porque fuimos libertados, estamos siempre en el propósito, avanzando en la batalla con gratitud, con gratitud. Gratitud, con gratitud,
Muy buen día para todas las personas que se han ido conectando el día de hoy. Bendiciones para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día. El día de hoy vamos pues a disfrutar de la palabra de Dios. Muchas gracias a todos, a Litza Fernanda que la veo por ahí, a Gustavo Mora, a Vilma Clarisa. Me imagino que Pedro Fernández también está por ahí. Muy buen día. Mercedes Pardo está a través de Facebook también. Muy buen día, bienvenidos. El día de hoy vamos a tratar una escritura que está en Marcos, en el Evangelio de Marcos. Te les voy a pedir el favor de que me acompañen allá a Marcos, por favor. Y bueno, voy a iniciar con una oración. Espero que me estén escuchando bien, que haya buen audio. Gracias a todos por estar el día de hoy. Bueno, voy a empezar con una oración. Cariñoso Padre, Dios Santo, Rey amado, que estás en los cielos, que reinas y gobiernas, Señor, por los siglos de los siglos, bendito sea tu santísimo y hermoso nombre, Padre mío. Que todo el honor, la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, Señor, sean siempre para ti y para tu santo nombre, Padre. Gracias por todo tu amor, tu compasión, tu misericordia, Señor. Padre mío, te ruego por favor me utilices por medio de tu Espíritu Santo para llevar un mensaje claro y sincero, Padre, que seas tú quien guíe cada palabra que yo vaya a decir, Dios, que por favor tú me utilices, que tu Espíritu Santo esté allí dándome esa sabiduría, ese conocimiento, ese discernimiento y esa facilidad de palabra para enseñar tu verdad, Señor. Ayúdanos a caminar el día de hoy por el capítulo, por Marcos. Vamos a ir hoy a Marcos capítulo 4, Señor. Por favor, ayúdanos a entender muy bien la escritura, pero también a poderla vivir en esta semana, Señor, lo que tú nos vas a enseñar. Te ruego por todas y cada una de las personas que nos acompañan y están al otro lado de la pantalla, Señor, que por favor los bendigas, Padre mío, que sus peticiones sean escuchadas, Dios, pero que se haga tu santísima voluntad, Padre mío. Por favor, cuídalos en su salud, en sus vidas, Dios, en sus necesidades, por las dificultades que estén pasando, Padre mío. Y aún te ruego por los que vayan a ver esta prédica más tarde, también, Dios, estés al control de todo, hermoso Rey. Muchas gracias, Dios, por este tiempo. Te oro y agradezco por todo en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias. Antes de iniciar, voy a dejar aquí a alguien como coanfitrión y dejar a mi esposa. Coanfitrión. A algunos les tuve que silenciar el micrófono cuando entraron. Ya les vuelvo a activar para después puedan tener audio. Bueno. Listo. Bueno, entonces les voy a pedir el favor de que vayamos al Evangelio de San Marcos. En el capítulo 4. San Marcos capítulo 4. Bueno. Ahí está entrando Nora Martínez. Amor, si me ayudas con los que vayan entrando. Bueno. Listo. Marcos capítulo 4. Vamos a estudiar hoy, o vamos a analizar el versículo 26 al 29. Vamos a ver una parábola, que es la parábola de la semilla que crece. Pero voy a leerles todo el capítulo y luego nos enfocamos en los versículos que hablamos. Entonces, mejor hagámoslo así. Vayamos a Marcos capítulo 4, en el versículo 1. Marcos 4, 1. Dice así. Voy a leer una Reina Valera contemporánea. Jesús comenzó a enseñar una vez más a la orilla del lago. Y fue tanta la gente que se reunió alrededor de él, que se subió en una barca que estaba en el lago y se sentó allí mientras que la gente se quedó en la orilla. Muchas cosas les enseñó por medio de parábolas. Y en sus enseñanzas les decía, presten atención. Resulta que un sembrador salió a sembrar. Al sembrar una parte de las semillas cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra y enseguida brotó, porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol se quemó y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron, de modo que no dio fruto. Versículo 8. Pero otra parte cayó en buena tierra
y brotó y creció y dio fruto y rindió una cosecha de 30 y 60 y hasta 100 por uno. Versículo 9. Entonces les dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban cerca de él junto con los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Él les respondió, a ustedes se les concede entender el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera todo se les dice por parábolas, para que viendo no vean y no entiendan, y oyendo oigan y no comprendan. No sea que se conviertan y sus pecados les sean perdonados. También les dijo, si no entienden ustedes esta parábola, ¿cómo podrán entender todas las demás? Versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Algunos son como el sembrado junto al camino. En ellos se siembra la palabra, pero enseguida después de oírla, viene Satanás y les arrebata la palabra sembrada en su corazón. Versículo 10 de Marcos capítulo 4, versículo 16, dice. Otros son como los sembrados entre las piedras. Al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo, pero como no tienen raíz, su vida es muy corta. Y al venir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Otros son como los que fueron sembrados entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia por otras cosas, entra en ellos y ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Versículo 20. Pero hay otros que son como los sembrados en buena tierra. Son los que oyen la palabra y la reciben y rinden fruto. Dan 30, 60 y hasta 100 semillas por cada semilla sembrada. También les dijo, ¿acaso la luz se enciende para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? Al contrario, se enciende para ponerla en el candelero. Versículo 22. Porque no hay nada oculto que no llegue a manifestarse, ni hay nada escondido que no salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. También les dijo, fíjense bien en lo que oyen, porque con la medida con que ustedes midan a otros serán medidos y hasta más se les añadirá. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene hasta lo poco que tiene se le arrebatará. Versículo 26. Jesús dijo también, el reino de los cielos es como cuando un hombre arroja semillas sobre la tierra. Ya sea que él duerma o esté despierto de día o de noche, la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. Y es que la tierra da fruto por sí misma. Primero sale una hierba, luego la espiga, después el grano se llena en la espiga, y cuando el grano madura, enseguida se mete la hoz porque ya es tiempo de cosechar. También dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos sirve de comparación? Versículo 31. Puede compararse con el grano de mostaza que al sembrarlo en la tierra es la más pequeña de todas las semillas, pero es que después de sembrada crece hasta convertirse en la más grande de todas las plantas y echa ramas tan grandes que aún las aves pueden poner su nido bajo su sombra. Versículo 33. Con muchas parábolas como estas, Jesús les hablaba de la palabra, hasta donde podían entender, y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos les explicaba todo en privado. Versículo 35. Ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron. Pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera las olas azotaban la barca que ésta estaba por hundirse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Versículo 39. Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas, silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo,
¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Y entonces aquí ya podemos ver un poco más el contexto de esta escritura. Podemos ver un poco más de qué se trata, qué es lo que está pasando acá, ¿cierto? Y aunque la parte que vamos a estudiar el día de hoy está entre los versículos 26 al 29, necesitaba leer todo el capítulo para poderlos colocar a ustedes en el contexto de la escritura. Jesús estaba enseñando a la orilla del lago. Bueno, eso dice esta versión y la nueva versión internacional. La Reina Valera dice que estaba a orilla del mar. O sea, puede ser, estaba a la orilla de un lago o del mar, pero dependiendo de la versión que usemos. Pero estaba encima de una barca o tuvo que subirse a una barca y enseñaba a muchas personas, incluyendo a sus discípulos, incluyendo a sus seguidores. Jesús hablaba por parábolas. Eran historias que él contaba, eran escenas conocidas por las personas que estaban escuchando, porque él utilizaba la cotidianidad de ellos para explicar verdades espirituales. Esta clase de método, esta clase de enseñanza, lo que hacía o lo que obligaba era que a que el oyente le tocara pensar, le tocara analizar un poco más para poder comprender el mensaje. Eso es lo que hace esta clase de método de enseñanza. Obliga al oyente a pensar y a analizar. Pero a su vez también oculta la verdad de aquellos que son demasiado obstinados o que son muy prejuiciosos para entender la palabra de Dios. También eso era lo que hacían las parábolas de Jesús. La mayoría de las parábolas tienen un punto central. Por eso no debemos, o debemos más bien, debemos ser cuidadosos en no ir más allá de lo que Jesús quiso enseñar en cada parábola. Y entonces lo que nos compete hoy es el crecimiento de la semilla, ¿cierto? Y en este capítulo empieza con que está sembrando, con que esparce, ¿no? Semilla. Y las semillas, cualesquiera que sea el tipo de semilla, en esa época se sembraba a mano. Entonces lo que hacía era que el agricultor iba por la labranza, por el terreno, por el barbecho, como lo quieran llamar, lanzando puñados de semilla. Cogía la semilla, ¿sí? Que sacaban de unos sacos que tenían acá, se terciaban unos sacos que llevaban colgados al hombro y sacaban la semilla y esparcían, y esparcían, ¿cierto? Esas plantitas, esos retoños, no crecían en esa época en orden como crecen hoy en día en la actualidad, que hoy en día uno tiene la oportunidad de ver crecer. Hoy en día uno tiene la oportunidad de ver crecer en los grandes cultivos aquí en el Meta, en los llanos orientales, uno puede ver grandísimas extensiones de comida, de cultivos. Y todos uno los ve así alineando y cubriendo uno detrás del otro, bien organizaditos, ¿sí? En esa época no sucedía eso, porque como se regaba, se tiraba, entonces eso no sucedía. Hoy en día, en la actualidad, gracias a la maquinaria que se utiliza para plantar, pues sí ya, sí ya se ve muy ordenado los cultivos. Pero por más diestros que fueran los agricultores en esa época, no podían evitar que las semillas cayeran unas por fuera del terreno, de la labranza. Unas caían en el camino, entre piedras, entre espinos, ¿verdad? Otras las arrastraba el viento también. Y eso sí, lo que pasaba era que lanzaban las semillas en abundancia. Tenían que botar muchas semillas para que pues hubiera una muy buena cosecha, ¿cierto? Y lograban que gran parte de esas semillas cayeran en buena tierra, asegurando una buena cosecha. Pero la que no caía en buena tierra o en la tierra donde estaba dispuesto para crecer, esa se perdía. No crecía o no daba fruto. Esa semilla se perdía, no se usaba más. Nosotros los seres humanos, con nuestros oídos, escuchamos, o se supone que nuestros oídos fueron creados para escuchar, ¿sí?
pero muchas veces, aunque escuchamos, no entendemos, ¿sí? Pero hay otra forma más profunda de oír, y es con el corazón y con la mente. Esa es una manera diferente de oír, con el corazón y con la mente. Perdón, me sirvo aquí un triste, empezó a hacer calor. Con el corazón y con la mente. Ya que ambas están muy relacionadas, el corazón y la mente tienen una gran relación, están comunicadas. Si falla el corazón, no va a haber oxígeno en la mente. Si falla la mente porque pronto un trombito o algo, la mente que da la orden de bombear la sangre no va a dar esa orden, el corazón no va a funcionar. Hay una estrecha relación entre la mente y el corazón. ¿Sí? Están muy relacionadas. Son necesarias para entender el sentido real y el sentido espiritual de las palabras de Jesús. No basta con conocer solamente intelectualmente la palabra de Dios. Muchas personas han leído la palabra, se la conocen de memoria, al derecho y al revés. Algunos estudian teología y son personas que saben mucho de lo que está escrito en la Biblia, pero aunque han oído y han estudiado, realmente no han escuchado. Su corazón y su mente no logra entender. Ahora que tomé la decisión de estudiar teología el próximo año, pedí consejo a algunos hermanos de la iglesia acerca de estudiar teología, y ellos me decían como, mira Carlos, tú cuando vas a estudiar teología vas a encontrar allá unos maestros, unos profesores que saben mucho de la palabra de Dios y hasta conocen mucho de Dios, pero no creen que la palabra sea inspirada por Dios, y de hecho algunos saben mucho de Dios, pero no viven el cristianismo, simplemente es algo más intelectual, son personas que saben mucho, como voy a poner un ejemplo, una persona que quiere ser abogado, tiene que estudiar mucho el Código Penal. El Código Penal es como una Biblia. Eso también tiene artículos y capítulos y artículos, que es muy parecido a la Biblia, que tiene capítulos y versículos. Y una vez conocí en el Cisga, allá en la vereda donde vive mi papá, un campesino. Me impactó ese hombre porque él a duras penas tiene primaria. Tiene como tercero o cuarto primaria. Y ese día estábamos allá porque había un caso de un juicio penal, algo con abogados. Y me impactó la manera en que este campesino, que a duras penas tenía unos años de primaria, se conocía el Código Penal, al derecho y al revés. Los abogados sacaban artículos y todo, y el hombre ya los conocía y sabían dónde estaban y de qué se trataba, y el hombre lo decía. Y después de que terminó la audiencia, yo le preguntaba, ¿y usted dónde aprendió eso? No, un día me regalaron un Código Penal y yo me lo leí. Dice, lo único que aprendí en la primaria fue a leer y a sumar y a restar. Y aprendí a leer y me leí el Código Penal y me lo sé todo. Intelectualmente era un hombre que sabía mucho, pero realmente no lo vivía, no era un abogado, no era una persona litigante, no es una persona que se enfrente a casos como esos, pero sabía mucho. Y al parecer también en la teología hay muchos que saben mucho de la Biblia, pero no lo viven, o sea, es algo más intelectual. Para una persona que realmente quiera seguir a Dios, tiene que, además de utilizar sus oídos, va a tener que utilizar para escuchar su mente y también su corazón. Son necesarios para entender el sentido real y espiritual de las palabras de Jesús. Algunas de las personas en la multitud que acompañaban a Jesús y que se sentaban a escucharlo, ¿sí? Algunos de esos que iban a escucharlo, algunos buscaban alguna evidencia en contra de él para condenarlo. Eso sí era muy evidente y pasaba muchas veces. No todos iban realmente por el mensaje, iban por otra cosa. Pero otros sí, en realidad querían aprender y querían crecer como personas y como creyentes, querían germinar como una planta y querían ser personas de bien y querían ser buenos creyentes, porque también hay malos creyentes, ¿no? Las palabras de Jesús son para los que la buscan con sinceridad un aliciente, una motivación. Las palabras de Jesús son para los que lo buscan con sinceridad
un fresquito, un descanso para el corazón, para la vida. Y como dicen los estudios que uno utiliza para bautizar, para los que lo buscan de todo corazón. ¿Sí? Acuérdense que cuando uno empieza a estudiar la Biblia le hablan por allá de Jeremías y 29, y donde dice que Dios ha destinado todas las cosas para el bien de los que lo aman y eso es real, pero para los que lo buscan realmente con un corazón sincero, que lo buscan de todo corazón. Algunas personas no entienden la palabra de Dios porque no están listas, ¿sí? Un agricultor, cuando va a empezar a cultivar, un agricultor lo primero que hace es preparar el terreno. Yo me acuerdo alguna vez con mi papá fuimos a preparar un terreno para sembrar una alberja. Y resulta que el terreno que escogimos era un terreno prácticamente virgen, nunca le habían sembrado nada y estaba lleno de maleza y de pasto. El pasto tiene unas raíces profundas que se pegan viendo en la tierra y me acuerdo que en esa época nosotros no teníamos para pagar un tractor o maquinaria. Y entonces lo que hicimos fue conseguirnos una yunta de bueyes y mi papá mismo hizo un arado, de un árbol hizo el arado y compramos la parte metálica del arado, mi papá se la instaló. Y con la yunta de bueyes empezamos a empezar a cavar y a revolver la tierra y fue un trabajo muy extenuante, fue muy difícil porque como nunca a esa tierra le habían sembrado nada, estaba llena de tanta maleza, estos pobres toros se desgastaron mucho porque era muy dura la tierra que tenían que arrancar, tenía que arrancarla con las raíces de la hierba y del pasto que estaban muy profundas y nos gastamos más del tiempo que esperábamos porque no teníamos tractor ni maquinaria. Y nos tocó pasarle muchas veces esos bueyes, ese arado a esa tierra, hasta que ya por lo menos logramos que fuera un poco negra y logramos recoger toda esa maleza y como que al fin quedó a punto de sembrarla y luego, bueno, sembrar, tratar de hacer los surcos con los bueyes otra vez. Pero al hacer los surcos nos dimos cuenta pues que no quedaban como muy bien, entonces mi papá dijimos, no, pues papá, tocó regar así porque no hay de otra manera y como que regamos de esa manera, entonces pues queríamos que todo saliera como en filita, ¿no? En orden, pero no lo pudimos, precisamente porque la tierra no estaba preparada, fue muy difícil para prepararla. Pero un campesino lo que hace un agricultor es preparar primero la tierra, ¿sí? Para que pueda estar lista. Entonces algunas personas no entienden la palabra de Dios porque no están listas, el terreno no está listo. Dios revela su verdad a los que desean caminar con Él y aprender su palabra, a los que ya han alistado ese corazón, los que están listos en su terreno espiritual, a los que quieren vivir realmente una vida con Dios, una vida con Cristo. Cuando usted es cristiano, y que me está oyendo y es cristiano, cuando usted habla de la palabra de Dios, pueden pasar dos cosas. La primera, que le reciban con mucho gusto la palabra de Dios y le digan, uy, sí, qué bueno, qué rico lo que usted me está enseñando y listo, sí, escuchémosla y estudiémosla y me voy a bautizar. Ese es el ideal y el mundo perfecto. Pero también pasa que a veces uno va a enseñar la palabra de Dios y puede pasar que no la entiendan. Y si esa persona, si el corazón de esa persona y la mente de esa persona, su terreno espiritual no está bien abonado y aún no está preparado, aunque uno bote la semilla con lo que uno vaya diciendo, puede pasar que la semilla se ahogue o se muera. Pero no se debe dejar de sembrar. Porque en ese momento en que tú tiras la semilla, aunque la persona no esté preparada en ese momento ni esté lista, con el solo esfuerzo que tú estás haciendo de ir tirando esa primera semilla, ya vas abonando. Algo que he podido aprender, yo soy un agricultor orgánico urbano, aquí en mi casa tengo algunas plantas. He podido aprender que a veces cuando la semilla no se me da o no crece, esa misma semilla me sirve para compostar y abonar la tierra, para después cuando vuelva a sembrar otra clase de planta o semilla, esa que ya murió, esa que dejó abonado y le va a dar nutrientes a la nueva.
Entonces lo que vas haciendo es que vas preparando, vas abonando y en algún momento muchos van a recibir la semilla y en algún momento va a germinar y va a dar mucho fruto. Si ahorita tú estás dando estudios y ves que la persona no quiere o por más que tú le enseñas, ella no aprende, no te preocupes, igual ya estás empezando a abonar. Cuando les contaba lo que pasó con mi papá con este terreno, que hicimos esa siembra, la siembra se nos dio, nos fue muy bien, pero no como esperábamos, porque de alguna manera, aunque arrancamos la maleza y todo eso, no fue tan suficiente, entonces la maleza creció en medio de la alberja que sembramos y muchas o algunas de las plantas que sembramos se nos ahogaron por tanta hierba, aunque nosotros tratamos de deshiervar, pero pues era muy profunda y a veces cuando deshiervamos se nos iba también la planta de alberja. Pero después cuando volvimos a sembrar, ya fue más fácil, porque ya la tierra, ya la habíamos hecho un siembro, donde ya habíamos hecho un trabajo, y ya volverle a pasar el arado con los bueyes fue mucho más fácil, ya los animales no sufrieron tanto, ya la cosecha dio un poco mejor, y así en el siguiente cultivo, y en el siguiente cultivo, y poco a poco iba mejorando esa cosecha, poco a poco iba dando un muy buen fruto, ¿sí? Entonces seamos pacientes y aprovechemos cada oportunidad para hablar de la palabra de Dios. Pidamos porque el Espíritu Santo abra el corazón de las personas a las que les estamos enseñando, para que reciban la verdad y la vivan caminando con Dios. Y a mí me impacta esto de caminar con Dios porque un hombre que caminaba con Dios era Abraham. Esta mañana antes de empezar esta prédica estaba hablando con mis suegros y mi esposa acerca de Abraham y de Lot. Cómo Abraham caminaba con Dios, cómo Abraham obedecía, aunque a veces sí tenía sus cositas y fallaba, pero rápidamente se arrepentía y enmendaba los errores que cometía. Y fue caminando con Dios y llegó a ser llamado amigo de Dios y padre de la fe, pero cuando uno mira a Lot, con Lot la situación es más complicada porque Lot decidió irse para Sodoma, para Gomorra, y esos pueblos fueron destruidos, esas ciudades a causa de su pecado, y la esposa de Lot quedó convertida en estatua de sal, y sus hijas al final cometieron incesto con él porque lo emborracharon y estuvieron con él. Y fue una cosa muy complicada, fue algo muy duro, fue muy tenaz. Y aunque Lot había estado con Abraham y muy seguramente había podido ver mucho de lo que de lo que Dios había hecho en Abraham, al parecer Lot no tenía una relación muy estrecha con Dios como si la logró llegar a tener Abraham, ¿no? Abraham llegó a tener una relación profunda con él, a escucharlo de cierta manera. Y me impacta esa vez cuando se fueron a separar Abraham y Lot, porque Abraham, uy, perdón, este man está hablando duro allá, perdón. Y cuando se fueron a separar Abraham y Lot, me acuerdo tanto que Abraham le dice, mira, ahí está el sur, y si tú te vas al sur, yo me voy al norte, y si tú al norte, yo me voy al sur. Pero lo que muestra la escritura es que él miró hacia el oriente, hacia donde estaba Sodoma, y le pareció más atractivo eso, le pareció más, uy, es que es Sodoma, y se ve que allá hay un río, y se ve que es verde, y se ve que hay mucha abundancia. Mientras que lo que le ofrecía a Abraham era el sur o el norte, y allá al parecer era un poco desértico eso, iba a ser un poco más complicado. Y como que Lot se fue por eso, ¿no? Pues se dejó descrestar, se dejó seducir por eso tan hermoso que había en ese lugar, pero que al final lo llevó a su perdición y a la de su familia. Entonces, mire, no todo lo que parece lindo y bonito realmente nos conviene. Mientras que Abraham se mantuvo firme y fiel a Dios ahí donde estaba, y Dios siempre lo sostuvo y le fue muy bien, porque supo escuchar la palabra de Dios, porque el corazón de Abraham al final, Dios fue preparando desde que lo conoció, fue preparando ese terreno y fue sembrando semillas en Abraham que cada vez iban creciendo y dando más y más fruto. En Lot al parecer se regó la semilla, pero la semilla, no sé, algo pasaba. Aunque en el Nuevo Testamento hay escrituras que hablan de que mencionan a Lot como un hombre justo, ¿no? Pero, no sé, algo pasaba en su vida. Como lo que vimos cuando hace como 2 domingos que estuvimos en la prédica de Luis Miguel, al parecer era una fe no resuelta en él, ¿no? Una fe no resuelta, aún le faltaba más claridad en la vida de Lot.
pero la semilla que caía en Abraham daba mucho fruto. Les voy a pedir entonces que vayamos ahora hacia los versículos que nos competen el día de hoy, que nos corresponden, que están en Marcos capítulo 4, versículo 26. Marcos 4, 26. José Machado, muy buen día. Wilfredo Girald, muy buen día. Lucky, muy buen día, bienvenida. Entonces, como les dijo otra vez, vayamos a Marcos capítulo 4, versículo 26. Marcos 4, 26. Dice, Jesús dijo también, el reino de Dios es como cuando un hombre arroja semillas sobre la tierra, ya sea que él duerma o esté despierto de día y de noche, la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. Y es que la tierra da fruto por sí misma. Primero sale una hierba, luego la espiga, después el grano se llena en la espiga y cuando el grano madura enseguida se mete la hoz porque ya es tiempo de cosechar. Aquí quiero compartirles algo, voy a compartir pantalla en este momento y les quiero mostrar algo. Permítanme, la organizo primero. Lo que les quiero mostrar. Ya lo tengo. Bueno, ahí voy a compartir pantalla. A ver. Listo, espero que ahí estén viendo. Lo que ustedes ven ahí es una semilla, perdón. Lo que ustedes ven acá, esta que ven acá en una mallita de color morado, son ajos, ¿sí? Estos ajos que ustedes ven acá, estos ajos, estos dientecitos de ajo, son semillas del ajo. Esta es una semilla española. Esta que ven acá ustedes también es ajo, ¿cierto? Pero esta semilla de ajo es una semilla china, es ajo chino. También he podido tener ajos muy criollos, muy colombianos de Boyacá. He tratado de sembrar los ajos criollos colombianos, ¿cierto? Y nunca se me han dado. Siempre al final termina la tierra compostándolos, se dañan. Entonces decidí sembrar. Creo que me quedó quieta la, perdón. Perdón, que creo que se quedó quieta. Voy otra vez. Acá. Bueno. Esta es la semilla española. Esta es la semilla china del ajo, ¿ok? Ahora lo que van a ver a continuación es la semilla. Esta semilla que ustedes ven acá es una semilla de pimentón. Y esto que ustedes ven acá, lo que está encerrado en círculos rojitos, eso es el ajo que les acabé de mostrar, el que está al fondo, es ajo de la semilla china y el que está aquí más cerquita es ajo de la semilla española. En eso se convierten esos dientecitos. Lo que ustedes ven aquí arriba encerrado en un círculo amarillo, esa es una planta de pimentones, que les mostré la semilla de pimentón, mírela acá, ahí está. Acá en círculo amarillo, esa es una planta germinada de pimentones. Bueno, ¿por qué quería mostrarles esto? Quería mostrarles esto porque, aunque ayer miramos una película que es la de Kung Fu Panda, cuando Shifu está hablando con Uwei y habla acerca del control, de controlar las cosas, de tener control sobre las cosas y le dice a Uwei, yo puedo controlar dónde sembrar la semilla y abre un hueco y coloca la semilla ahí. Y Uwei le dice, bueno, sí, tú puedes hacer eso, pero aunque tú hagas eso, por más que quieras que te dé un manzano o un pero, te van a dar duraznos. Entonces, sobre eso no puedes tener control. Y me acordaba cuando trataba de sembrar la semilla del ajo criollo, no se me daba, no daba. Entonces logré conseguir estas semillas de ajo español y de ajo chino. Y con mucha incertidumbre y expectativa también los sembré pensando que no se iban a dar.
y ver cómo empezaron a retoñar y cómo empezó a crecer, yo no hice nada más que preparar la tierra y meter la semilla. Regarla un poco, quitarle un tris de hierba, pero quien hizo el milagro de que esos ajos llegaran a ese punto que ustedes acabaron de ver fue Dios. Cuando tú des la palabra de Dios a los demás, no esperes que haya un resultado inmediatamente en la persona. Seguramente ni siquiera va a haber eso. Pero tienes que creer con fe que estás abonando y que en algún momento va a crecer y va a germinar. De pronto ni siquiera tú vas a verlo, pero desde ahora haz ese trabajo y no solamente lo hagas con otras personas, hazlo contigo mismo en tu propia vida, como cristiano. Cree en ti mismo, cree en lo que Dios ha hecho en ti para crecer y germinar esa semilla que ha puesto en ti para que puedas dar mucho fruto. Esta es otra parábola, la que estamos viendo hoy en Marcos 4. Esta es otra parábola que trata sobre el crecimiento del reino de Dios, que trata de cómo germina y cómo crece una semilla espiritual en el corazón de la humanidad. Cuando Jesús fue a Galilea a predicar sobre el evangelio, decía, ahí en Marcos capítulo 1, versículo 14, por favor, devolvámonos a Marcos 1, 14. Marcos 1, 14 dice, Marcos 1, 14. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Arrepiéntanse y crean. Pero para poder arrepentirme y para poder creer, primero hay que conocer de qué me debo arrepentir y de qué debo creer. O en qué debo creer. Para eso es que está la palabra de Dios. ¿Sí? El reino de Dios está cerca. Apenas llegó Jesús, el reino ya les había llegado. ¿Sí? Y el tiempo se ha cumplido. Por eso dice, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Eso es lo que realmente hace crecer esa planta, esa semilla en nosotros. El evangelio, la palabra de Dios. En el libro de Hechos de los Apóstoles, para que una vez van alistando allá Hechos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, lo que vemos en el libro y empezando el libro, es como a medida que las personas escuchaban el mensaje de salvación, creyendo que Jesús era el verdadero Mesías, verdaderamente el Mesías, comenzaba a crecer el reino de Dios, pero lo más importante era que iban ellos creciendo espiritualmente, que el Espíritu iba haciendo mucho trabajo en ellos, en cada persona a la que le llegaba el Espíritu Santo, a la que le llegaba esa semilla, a la que le llegaba ese evangelio. Por ejemplo, ahí en Hechos capítulo 4, en el versículo 4, Hechos 4, 4, por poner un ejemplo, ahí en Hechos de los Apóstoles capítulo 4. En el versículo 4 dice, pero muchos de los que habían oído sus palabras creyeron, y contados solamente los varones eran como 5,000. Contando todos los varones eran como 5,000. Y al igual como en la ocasión en que Jesús multiplicó el pan y los peces, que eran 5,000 hombres, si calculamos que eran 5,000 varones y que por cada varón haya habido un niño y una mujer, pues más o menos estamos hablando de unas 15,000 personas, ¿cierto? Entonces, a muchos no les gustaba que predicaran ese evangelio. A los fariseos, a los judíos, a muchos judíos no les gustaba que se predicara ese evangelio y ese Mesías, porque era diferente a lo que ellos esperaban. Ellos estaban a la expectativa, los judíos y los fariseos estaban a la expectativa de un reino político. Mientras que los 12 apóstoles y los otros discípulos, luego que Jesucristo sufrió, que Jesucristo padeció, que Jesucristo murió, que Jesucristo resucitó, que partió al cielo, que partió hacia el cielo, que fue luego sentado a la derecha de Dios y que los discípulos, los apóstoles recibieron y fueron llenos del Espíritu Santo, ellos se encargaron de expandir ese mensaje del reino de Dios, de hacer su trabajo. Y lo hicieron con fe. Jesús compara ese crecimiento del reino con un hombre que siembra una semilla en la tierra y se va a dormir.
En la noche la semilla brota y comienza a crecer. El hombre duerme y la semilla crece. Pero él no sabe cómo internamente ocurre ese crecimiento. Pues esto es de Dios quien da el crecimiento de esa semilla. De la misma manera, nosotros no sabemos cómo internamente ocurre en el corazón o en nuestro corazón. Yo sé, Dios a mí me transformó desde el día que me bauticé hasta el día de hoy. No podría explicar eso, cómo lo hizo en mi corazón, solo sé que lo hizo y en mi mente y lo está haciendo todavía. ¿Sí? ¿Cómo va transformándome? De una persona que vive en la oscuridad a una persona que vive ahora en la luz. Cuando el Espíritu Santo produce en nosotros ese nuevo nacimiento y el corazón de piedra que teníamos en nosotros pasa a ser un corazón sensible que escucha la voz de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra mente. Me gustaría que me acompañaran a otra escritura que está en Ezequiel capítulo 11. Ezequiel 11. Perdón. Ezequiel 11, versículo 19. Ezequiel 11, 19 dice. Vamos, por favor, acompáñenme a Ezequiel 11, 19. Ezequiel 11, 19. Pondré en ellos un corazón y un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible, para que sigan mis ordenanzas y cumplan mis decretos. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero a aquellos cuyo corazón vaya tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, los haré que sufran en carne propia las consecuencias de su mala conducta. Palabra de Dios el Señor. Pero me impacta eso. Pondré en ellos un corazón y un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Ora por esas personas a las que les estás llevando la palabra de Dios. Ora mucho por ellos. Porque el que se va a encargar de hacer eso, de cambiar ese corazón, es Dios. Quien se va a encargar en que germine esa semilla es Dios. No te frustres. Esta mañana cuando hablaba con mis suegros y mi esposa, a veces hay frustraciones cuando uno está estudiando la Biblia con alguien y esa persona no quiere entender y se quiere rendir y quiere decir, yo no quiero más eso. Y uno como, ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué más hago? ¿Qué más les digo? Y no, tranquilos, déjalos que la semilla poco a poco vaya abonando el camino y en algún momento va a germinar. En algún momento va a hacer algo en ellos. En la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, acuérdense de Jesús hablando con Nicodemo, que era uno de los maestros de la ley, allá en Juan capítulo 3, versículo 15, por favor acompáñenme a San Juan capítulo 3, versículo 5, el Evangelio de Juan. Capítulo 3, versículo 5 dice, Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí está hablando del bautismo. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla de donde quiera y no puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Uno no lo puede ver, pero uno sí puede sentir lo que el Espíritu hace en uno mismo y en la familia o en las personas que lo rodean a uno. El agricultor puede quitar la maleza, puede hierbar, puede buscar abono y abonar o poner composta, humus y abonar esa tierra. Puede regar con agua la semilla o la planta, pero únicamente Dios es quien produce el crecimiento. Cuando les hablaba del ajo criollo, hice muchos intentos por sembrar ese ajo de muchas maneras y arreglaba la tierra, la abonaba bien, la ponía en su punto y metía el ajo y ese ajo no daba. No daba.
hasta que me conseguí estas semillas y dije, pues, vamos a ver qué pasa, pues plantemos estas semillas a ver. Y como lo pudieron ver ahí en la foto que les mostré, tengo una cantidad de ajos regadas en todas mis materas. Gracias a Dios voy a tener una muy buena cosecha de ajos y también de pimentones. Pero ¿quién hizo eso? Dios. Porque inicialmente cuando traté con los ajos criollos no dieron, no. Y con estos pensé que iba a pasar lo mismo, empezando porque son semillas extranjeras, importadas. Yo no sabía qué esperar de ellas. Pero Dios en su infinito poder hizo que ellas germinaran. Y oré por estas semillas, igual como oré por las otras. Estas fueron las que germinaron después de tanto tiempo de intentar. Únicamente Dios es quien produce ese crecimiento. Y eso lo expresa Pablo en 1 Corintios. Acompáñenme en la 1 Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 6. 1 Corintios capítulo 3, versículo 6 dice, yo sembré, dice Pablo, y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Y tanto el que siembra como el que riega son iguales, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento mientras que otro sigue construyendo encima. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica. ¿Qué tal esta escritura? Yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Sigue enseñando la palabra, sigue llevando el mensaje, sigue enseñándolo y sigue abonándolo y síguelo llenando en tu propia vida también como cristiano. Y deja que Dios haga el resto, pero hazlo con fe. Y ora por esas personas, ora por ti mismo, porque puedas entender y puedas dar mucho fruto. Al final, cuando la planta pasa por todo el proceso de crecimiento y que ya estará madura, ahí será el tiempo de la cosecha, donde la gente se goza cosechando. Y me acordaba de mi papá, la primera cosecha de la alberja, cogiendo esas alberjas. Uy, no, me acuerdo ese día nos hicimos un almuerzo, un sudadito rico con alberjas. Es una cosa deliciosísima. Miren, no sé ustedes, yo he podido disfrutar de una comida preparada con un producto recién cogido de ahí, del campo. He podido disfrutar, me acuerdo tanto cuando mi papá sembraba zanahoria y alberja. Un arroz con alberjas, zanahorias y habichuelas recién cogidas. Eso es una cosa espectacular. Uno disfruta ese alimento. Uno se regocija en ese producto. Cultivado con nuestras propias manos, pero que solo Dios hizo crecer, que solo Dios hizo germinar. Y será el tiempo de la cosecha. Entonces, por lo tanto, se puede meter la hoz, el azadón, la pica, los garfios o lo que se use para sacar el producto, para coger los frutos. Así es el reino de Dios. Crecerá y crecerá hasta que esté maduro. Pero llegará un tiempo donde se recogerán esos buenos frutos a un lado y se irán a los graneros del Padre, de nuestro Padre Dios. Ese buen fruto se irá al granero de nuestro Padre. La cizaña, la hierba, la maleza, pues esa sí se va a tener que quemar porque no sirve. Pero los buenos frutos van a ir al granero de Dios. Y Dios se va a deleitar con ese manjar, con esos frutos de su Espíritu Santo, que somos los que hemos tomado la decisión de seguirlo con fe, de vivir un cristianismo real, claro y sincero, transparente. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de Dios. Como está en Mateo 13:43. Entonces en el reino de su Padre los justos resplandecerán como el sol. El que tenga oídos que oiga. Eso era lo que hoy
Dios quería enseñarnos o mostrarlos a partir de esta capítulo 4 de Marcos, sobre todo entre los versículos 26 al 29, de esta parábola del crecimiento de la semilla. Que no desfallezcamos, que nos mantengamos firmes, siempre sirviendo a Dios, siempre amando a Dios, siempre creyéndole a su verdad y haciendo lo que nos corresponde como sembradores, como agricultores del Evangelio. Muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron hoy conectados. Voy a terminar con una oración por la Santa Cena y también por la ofrenda. Y damos por despedida esta reunión. Voy a también a contarles que nos vemos el próximo martes a las 6:30 de la tarde, también por estas redes sociales. Creo que este martes voy a empezar a transmitir en vivo por Facebook y también por YouTube al mismo tiempo. Ya tengo un nuevo equipo y ya tengo la manera ahora de poder transmitir por ambos. Para los que les guste YouTube, voy a transmitir por ambas y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana aquí para el servicio. También quería invitarlos, por aquí el día de hoy me entregaron una invitación. Luis Miguel Valenzuela nos está invitando a un servicio dominical con la Iglesia de Paraguay. Se va a llevar a cabo el día domingo 13 de diciembre a las 9 de la mañana, hora de Colombia. 9 de la mañana, hora de Colombia, 13 de diciembre. Es el servicio de cierre de año del 2020, entonces para que nos puedan acompañar ese día, domingo 13 de diciembre a las 9 de la mañana, hora de Colombia. Tengan presente eso, recuerden que en México, porque a veces nos acompañan personas de México, nosotros estamos una hora más atrasados. Y así en otras regiones, en Guatemala y eso, tienen un horario diferente. Entonces, para que estén muy pendientes de eso. Y nos vemos el próximo martes, pasado mañana a las 6 de la tarde y el próximo domingo a las 10 de la mañana. Bueno, voy a cerrar. Cariñoso Dios, Santo Rey, Padre mío, Padre amado, que estás en los cielos, que reinas y gobiernas por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por este tiempo, por permitirme predicar tu palabra, Señor. Te rogaré a continuación, por favor, bendigas el pan y el vino que vamos a tomar algunos en nuestros hogares. Ese pan representa el cuerpo de tu Hijo Jesús, que fue entregado por nuestra salvación, y el vino, Dios, que también tomamos en nuestras casas, que representan la sangre que fue derramada hasta la última gota para limpiarnos de nuestra maldad, Señor, que representa ese lavamiento de nuestro alma, nuestro espíritu, para recibir el Espíritu Santo a través del bautismo, Señor. Por favor, ayúdanos para tomar la Santa Cena con un corazón digno y humilde, Dios, reverente a ti, Santísimo Rey, y correspondiendo al sacrificio que hizo tu Hijo Jesús en pago por nuestra adopción, Padre. También te ruego mucho por la ofrenda que algunos hayan dispuesto en su corazón para que sea utilizada acorde a tu santísima voluntad, Señor, para ayudar a algunas personas necesitadas, Padre. Y pues bendito seas tú, Señor. Te ruego por todos y cada uno de los estudios bíblicos, ya sea para bautismo o restauración, que se están dando en la Iglesia de Cristo Internacional a nivel mundial, para que Dios lleguen a buen término cada estudio, porque las personas, esa semilla germine o por lo menos vaya abonando ese terreno para en el momento en que tú desees hacerla germinar o nos ayudes a germinar esas semillas en algunas personas, Padre, aunque lo sé, van a haber terrenos donde la semilla nunca va a germinar, Padre, pero ayúdanos, Señor, a trabajar diligentemente para hacer tu voluntad y sembrar esta semilla, Padre. Gracias, Señor, te doy por este tiempo, Padre, te oro, ruego y agradezco por todo en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias a Facebook. Gracias por su compañía. Dios los bendiga a todos. No alcancé a ver quién más estaba por ahí, pero a todos los que acabaron de llegar o los que van a estar conectados después. Muchas bendiciones, muchas saludes. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en otra ocasión.